Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos. Estas son algunas de las noticias más importantes que se desarrollan de momento en Europa y países nórdicos. En economía mundial, la ONU cree en un desempleo mundial estable este año. El desempleo mundial se estimó en un 4,9% tanto el año pasado como en el anterior y se prevé que se mantenga aproximadamente en el mismo nivel hasta el 2027, según un informe de la OIT, la Organización del Trabajo de las Naciones Unidas. Esto equivale a 186 millones de personas sin trabajo este año. La OIT afirma que la economía mundial y el mercado laboral parece haber resistido las recientes crisis económicas mejor de lo esperado. Al mismo tiempo, la OIT advierte que la estabilidad esconde una gran escasez de empleos con condiciones laborales dignas. Casi 300 millones de trabajadores aún viven en la pobreza extrema y ganan menos de $3 al día, según el informe. En Dinamarca, el ministro de Defensa Troels Lund Poulsen declaró hoy miércoles que el país reforzará su presencia militar y está dialogando con sus aliados de la OTAN. Esto viene después de las críticas de Estados Unidos de que Dinamarca ha ignorado la defensa de Groenlandia, dijo el ministro Lund Poulsen. La declaración se produce apenas unas horas antes de que los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reúnan con representantes de la administración Trump. Por su parte, el príncipe Joaquín de Dinamarca recibió al ministro groenlandés en Washington. Así lo afirmó el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, en una publicación en X. El príncipe Joaquín es agregado de la industria de defensa en la embajada de Dinamarca en Washington, D.C. Hoy miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente J.D. Vance en la Casa Blanca. En Francia, se abre un consulado en Groenlandia, así lo afirma el ministro de Asuntos Exteriores francés. El consulado abrirá en Nuuk el 6 de febrero. Jean-Noël Barrot afirma que esto está planeado desde el año pasado. La razón por la que Francia lo hace son las amenazas del presidente Donald Trump de invadir Groenlandia, según el ministro de Asuntos Exteriores. Estados Unidos debe dejar de chantajear a Groenlandia y dejar de amenazar con que el país se apodere del territorio danés, dice Barrot a la radio RTL. En Ucrania, más de 45.000 personas se quedaron sin electricidad en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog después de los ataques rusos anoche, dijeron las autoridades. Kryvyi Rog es la ciudad natal de Volodymyr Zelensky y el ataque estaba dirigido a la red eléctrica. Todavía no está claro si hubo heridos en los ataques. Rusia atacó en la madrugada de hoy miércoles con 113 drones y 3 misiles, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Mientras tanto, un ataque con un dron ucraniano provocó un incendio en una planta industrial en la ciudad rusa de Rostov del Don. El gobernador ruso Yuri Slyusar afirma que al menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas. Noticias del clima y medio ambiente. En el 2025 fue el tercer año más cálido registrado, según el Sistema de Seguimiento Climático de la Unión Europea. Por primera vez, la temperatura superó el 1,5 grados los niveles preindustriales durante 3 años consecutivos, según un informe. La evolución es muy drástica, afirma un investigador noruego. Los nuevos datos del Servicio de Vigilancia Climática Copernicus de la Unión Europea muestran que el 2025 fue el tercer año más cálido registrado. El año pasado fue solo ligeramente de 0,01 grados más frío que el 2023 y 0,13 grados más frío que el 2024, que fue el año más cálido jamás registrado.
Así pues, las temperaturas globales de los últimos 3 años, 2023 al 2025, fueron en promedio más de 1,5 grados superiores a los niveles preindustriales en 1850 y 1900. La temperatura del aire sobre las superficies terrestres del planeta fue la segunda más cálida, con la Antártida experimentando la temperatura anual más alta registrada y el Ártico la segunda más cálida. Con el último informe queda claro que los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados. Este desarrollo es como se esperaba, pero es muy dramático, dice el investigador climático Björn Holvar Samset. En noticias internacionales, en Venezuela, las autoridades venezolanas afirman que más de 400 presos han sido liberados. Grupos de derechos humanos afirman que la cifra es significativamente menor. Entre los liberados se encuentran varios estadounidenses. La última actualización de las autoridades provino de Jorge Rodríguez ayer martes. Rodríguez preside la Asamblea Nacional y es hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El gobierno venezolano anunció la semana pasada que se realizarían varias liberaciones. Sin embargo, ha habido desacuerdos sobre cuántas personas han sido liberadas. El pasado lunes, el servicio penitenciario informó que 116 personas habían sido liberadas, mientras que varios grupos de derechos humanos indicaron que la cifra real oscila entre 60 y 70. El grupo Foro Penal indicó que la cifra eran tan solo de 49. Aunque las autoridades niegan que hayan personas encarceladas por motivos políticos, Foro Penal asegura que a finales del año había más de 800 personas encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. En Costa Rica, las autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto un complot para asesinar al presidente Rodrigo Chávez justo antes de las elecciones en las que se espera que gane su partido de derecha. El jefe de inteligencia Jorge Torres citó una fuente confidencial que afirmó que se había pagado a un sicario para asesinar a Chávez. El fiscal general Carlos Díaz declaró a los medios que estaban investigando a una sospechosa descrita como muy activa en redes sociales. No dio más detalles. Díaz dice que no hay evidencia de una conexión con las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional del 1 de febrero. En Estados Unidos, al menos 30 personas murieron bajo custodia en el 2025. La cifra es mayor que durante todo el periodo de Joe Biden, cuando 26 personas murieron bajo custodia según cifras de la Asociación Estadounidense de Abogados de Emigración. Al mismo tiempo, el número de personas bajo custodia del ICE ha aumentado drásticamente, de alrededor de 36.000 en diciembre de 2023 a más de 68.000 a finales del año pasado, según cifras de la Autoridad de Migración de Estados Unidos, Inmigración y Control de Aduanas ICE. Durante los primeros 10 días del año, 4 hombres han muerto mientras estaban detenidos en ICE. Les informó Enrique Salinas. Feliz día.